de todo discurso es este: teme a Elohim y guarda su Torah. Decidan a quién servirán, pero yo diré con firmeza: mi familia y yo somos de Yahweh. Decidimos alabarle. Firme yo estaré, como hizo Josué. Serviremos al Elohim de Israel, porque Él es santo, santo, no hay nadie como Él, porque Él es santo, santo, no hay nadie como Él. Mi familia y yo somos de Yahweh. Decidimos alabarle. Firme yo estaré, como hizo Josué. Serviremos al Elohim de Israel, porque Él es santo, santo, no hay nadie como Él, porque Él es santo, santo, no hay nadie como Busquen hoy a quién servir. Busquen hoy a quién servir. Mas mi familia y yo solo a Adonai vamos a servir, porque Él es santo, santo, no hay nadie. Bueno, muy buenas tardes. Le damos a todos nuestros oyentes de Restaurando las Sendas Antiguas. Bienvenidos a este tiempo de instrucción, a este tiempo especial, a este día maravilloso, día Kadosh, día especial, día de reposo, día de deleite que nuestro Abba Kadosh ha entregado a su pueblo Israel. Y bendito nuestro Padre que nos da la oportunidad y el privilegio de poder guardarlo, celebrarlo y también siendo instruidos, renovando nuestras fuerzas para esta nueva semana que comenzará. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando hasta ahora a través de la página o del perfil de Facebook del Roy Pablo Escalante. Bienvenidos a este tiempo de instrucción, a este tiempo que el Padre ha permitido para poder ser guiados por su bendita Torah. Y bueno, le damos gracias a nuestro Eterno por este tiempo. Así que ahí donde usted está, vamos a darle gracias al Padre. Le invito también a que usted pase la voz, comparta este video, compártalo en sus redes sociales y permita también disponer su corazón y su familia para este tiempo. Si ahí usted está con su esposo, dígale: venga, sentémonos, porque el Padre nos va a hablar hoy. Nos quiere enseñar en esta tarde, así que, bueno, usted y su familia disponga este tiempo especial. Amado bendito Abacados, hoy te damos gracias, Padre precioso, por este tiempo de instrucción que nos vas a regalar. Gracias por este día de Shabbat, por este día de reposo, que nos permites, Padre precioso, poder recibir, poder tenerlo, poder guardarlo, poder deleitarnos en él, Padre amado. Gracias te damos en esta hermosa tarde, Padre, porque así como lo has venido haciendo en medio de este día, has venido instruyendo a tu pueblo y hoy, Padre, anhelas, Eterno de Israel, seguir formando matrimonios conforme a tu palabra, conforme a tu escritura, conforme a tu voluntad, Abacadosh. En esta tarde nos presentamos delante de ti, mi Eterno. Ponemos en tus manos este tiempo y que la presencia de tu Ruach HaKodesh
sea quien obre, sea quien ministre, sea quien prepare nuestro corazón para este tiempo maravilloso. Te bendecimos, Abba Padre, en esta hermosa tarde, dándote gracias, dándote toda gloria, honra a ti, mi eterno de Israel, porque por ti estamos aquí, bendito eterno. Por ti es porque estamos aquí de pie aún todavía, llenos de vida, llenos de salud y llenos de la dulce presencia tuya, papá. Por eso hoy ponemos delante de ti también cada uno de los matrimonios que en medio de esta tarde se están conectando. Cada uno de aquellos que se están conectando aún también desde las afueras de aquí de nuestra amada tierra Colombia, y de aquí mis hermanos que están conectados aquí en Colombia, en Soacha, en Bogotá y en cada una de las ciudades de esta tierra, Padre. Por eso te damos gracias en esta hermosa tarde y te pido que a través de la presencia de tu Ruach HaKodesh y tu bendita escritura seas guiándonos en esta hermosa tarde. Te bendecimos, Abacados, en el nombre santo de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, así que iniciando con este tiempo de instrucción, pues vamos hoy a tener un día muy especial, una tarde muy confrontante, pero también que va a ser de mucha libertad, de mucha bendición para todos aquellos que anhelan un matrimonio viviendo sabiamente. Y bueno, ¿quién es el que nos entrega la sabiduría? Nuestro Eterno. ¿A través de qué? A través de su bendita Torah. En medio de este tiempo el Padre nos ha permitido ser instruidos y bueno, a veces de pronto usted va a escuchar un mensaje que de pronto ya lo venía escuchando, pero el Padre siempre nos enseña que en Deuteronomio que le repetirás y le repetirás y le repetirás. Y por lo tanto, el Padre hoy nos quiere seguir instruyendo en medio de esos matrimonios que Él anhela ver conforme a su palabra, conforme a su escritura, y que necesita seguir formando en medio de este tiempo. Necesita formar nuestra vida, formar a nosotras como esposas, como mujeres sabias, y a los varones, como esos sacerdotes, conforme a la palabra. Así que, bueno, hoy vamos a ver varias citas, bíblicas, y vamos a empezar un desarrollo. Y nuestra base es Primera de Pedro, verso 3, del 1 al 7. Y habla acerca de 6 puntos o de 6 versículos que quiere formar y enseñar a la mujer. Y también de un séptimo punto que es que lo que necesita formar en el Cohen, en el varón. Así que, bueno, vamos ahí, esa es nuestra cita base, pero vamos a irlo desarrollando y vamos a encontrar más citas bíblicas en las cuales va a ser de mucha bendición y también vamos a poder comprender lo que el Padre nos quiere enseñar en medio de esta tarde. Así que vamos a leerlo y lo voy a leer aquí en esta versión. Reina Valera dice: Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice asimismo el contexto de este tercer capítulo de Primera de Pedro, no cambia en esta parte o en esta porción de la escritura, sino que continúa. Quiere decir que continúa con lo mismo que se ha venido hablando, y es acerca de los padecimientos y los sufrimientos que nosotros como siervos debemos pasar a causa del Evangelio, a causa de nuestro Mashiach, a causa de nosotros vivir correctamente, a causa de nosotros vivir de la manera correcta, de la manera adecuada, de la manera como el Padre nos enseña en su palabra. Por eso el contexto es el mismo, pero ahora ya no lo vamos a ver nosotros como siervos, sino que nosotros como en el ámbito del matrimonio. ¿Qué significa asimismo? Asimismo significa igualmente, de igual manera, y esa es la manera que empieza este capítulo. ¿En dónde vamos a empezar a desarrollarlo? Empezamos aquí, todo esto en medio del matrimonio. Veníamos hablando, y bueno, la primera carta de Pedro nos habla de la esperanza, ¿cierto? De la esperanza en el Mashiach. Pero aquí nos habla de la esperanza en medio de ¿dónde? En medio del sufrimiento, de las pruebas, de aprender a soportar, de tener paciencia en medio del
matrimonio. Entonces, si usted está ahí con su esposo, vamos primero a hablar para la mujer. Entonces, usted ahí escuche, tenga sus oídos abiertos, preste Shema, para que esto no solamente entre por su oído y diga, ya me lo sé, ya sé lo que van a hablar. No, usted tenga el corazón dispuesto, el corazón moldeable, el corazón dispuesto para aprender. Si de pronto usted ya ha escuchado, pues bueno, que el Padre le siga llenando más. Nunca nos vamos a cansar o nunca va a llegar el punto de que todo ya no lo sabemos o que todo ya lo tenemos, sino que es necesario que cada día el Padre nos siga instruyendo y nos siga llenando. Pero lo más importante, y sé que el Padre en esta semana le ha venido hablando por cada uno de los programas, a través de cada uno de los siervos, que ponga por obra la Escritura. Si usted no pone por obra la Escritura, nuevamente usted va a escuchar un mensaje y nuevamente va a entrar por su oreja, por una oreja, y va a salir por la otra. O simplemente usted dice, tan bonito que fue el mensaje, pero si no lo va a poner por obra, entonces de nada sirve. Por eso es que el Padre siempre nos tiene que decir, y le repetirás y le repetirás. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, es olvidadizo. Y se olvida de lo que el Padre le ha venido formando, de lo que el Padre ha venido instruyendo a su vida, pero usted no lo pone por obra. Eso es lo que ha entristecido el corazón del Eterno, ¿sabe? Lo que ha entristecido el corazón del Padre son matrimonios que no ponen por obra la Escritura, que se les habla una y otra vez lo que tienen que cambiar y no lo hacen. Y es triste porque eso lo que hace es entristecer el corazón del Padre, es entristecer el corazón de nuestro amado, porque ¿dónde Él puede depositar todas sus riquezas? Donde Él puede depositar toda su confianza, su escritura, sus tesoros más preciados, si no hay personas que ponen por obra la palabra, sino personas olvidadizas, necias, tercas, rebeldes, que no ponen por obra la Escritura. Por eso el Padre no entrega más. O no hay personas, o son muy pocas las personas en las cuales Él puede entregar sus tesoros valiosos y grandes, porque no hay mujeres sabias, porque no hay varones conforme a la Escritura en el cual Él puede seguir derramando más y más de sus hermosos tesoros. Por eso le pido que usted, ahí donde está, disponga su alma, disponga su corazón para lo que el Padre necesita seguir formando en nosotros. Así que, bueno, sujeción, ¿qué tiene que ver con sujeción? Porque acá dice, ya hablamos de asimismo, ¿cierto? Quiere decir que seguimos bajo el mismo contexto que en el cual vivió nuestro amado Yeshua, que veníamos hablando de sufrimiento, de pruebas, de soportar y de paciencia que tuvo que pasar Él y que todos nosotros como verdaderos siervos del Altísimo debemos pasar durante el ejercer nuestro llamado y cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces ahora el Padre necesita que nosotros también en medio del matrimonio sigamos con el mismo corazón, con la misma actitud, siguiendo soportando, teniendo la paciencia y los frutos del Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para ver matrimonios que viven sabiamente, como se llama esta enseñanza. La palabra sujeción significa unir, crear unión, complemento, sujeto, que no puede desprenderse. Mire lo que dice la sujeción. Tiene que ver con respeto, con valor, con amor, con obediencia, con servicio. Presenta muchas veces la sumisión la presentan como sinónimo de desprecio, de desvalorización y esclavitud de la mujer, y no es así. Es todo lo contrario, es el privilegio y la bendición que nosotras como mujeres tenemos, y es de la sujeción, que es unir, crear unión, complemento, ejat, tiene que ver sujeción. Pero el hombre también debe sujetarse, claro, el hombre también, porque él dice que él debe estar sujeto ¿a quién? A nuestra cabeza, que es nuestro amado Yeshua HaMashiach, y que asimismo nosotras debemos estar sujetos a nuestros esposos. Y en otros textos de la Escritura me dice que también los unos a los otros debemos aprender a sujetarnos. ¿A qué? A crear unión.
a unir, a que no se pueda desprender esa relación tan grande y tan importante que tiene que ver con la sujeción. Así como le hablaba, la sumisión o la sujeción siempre lo presentan como un sinónimo de desprecio, como de esclavitud de la mujer. Pero al contrario, esto va a ser libertad y bendición para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Efesios 5:22 y vamos a ir allá. Y dice, ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Y acá vamos a ver varios puntos. ¿Por qué? Porque muchas veces veníamos el Padre exhortando a nuestras vidas en medio de esta semana. Y es que muchas veces nosotros decimos, yo quiero servir al Eterno, quiero honrarlo, quiero amarlo, quiero servirle. Pero si no lo haces desde tu casa, es difícil que tú puedas hacerlo con el que no vemos, que es nuestro amado Yeshua. Entonces no podemos decir que vamos a honrar a nuestro Eterno cuando no estoy honrando a la persona que duerme al pie mío, cuando no estoy honrando a la persona que está al pie de mi cama. Entonces es hipocresía cuando nosotros decimos que vamos a amar y servir al Eterno cuando nosotros no lo hacemos. Por eso acá en Efesios nos dice, ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Eterno. Así que esto nos está hablando me está hablando a mí y le está hablando a usted como mujer que en esta hora me está escuchando. Y dice, honren a sus propios esposos, estén sujetas a sus propios maridos. No quiere decir que estemos por debajo de ellos, ni sin valor o pisoteadas, eso no dice la Escritura. Nos instruye a honrarlos, a estar sujetos a ellos, porque es una forma de darle la honra a nuestro Abacados. Entonces, ¿usted quiere honrar al Padre? Honre a su esposo. Y es la manera como usted va a honrar al Eterno. Se va a sentir honroso el Padre, amado, cuando usted ama, cuando usted entrega lo que el Padre le ha entregado. El Padre se va a sentir honroso cuando ve un matrimonio conforme a la palabra, cuando ve una mujer que está sujeta, que está creando unidad, que es un complemento, que no puede desprenderse, que tiene respeto, que tiene valor, que tiene obediencia. Y a través del matrimonio es donde el Padre prueba el corazón de nosotras. A través de nosotros, del matrimonio es donde el Padre forma nuestras vidas como esa mujer virtuosa. Entonces usted va a decir, bueno, de pronto las jóvenes que en este momento todavía no están casadas, el Padre las está formando también como mujeres virtuosas en otras áreas. Pero el complemento o la formación continua de esa mujer virtuosa va a ser en medio del matrimonio. Así que dice también que el parte de sujeción es reaccionar con ellos de la manera en que lo hacemos con el Eterno. La honra es reaccionar de la manera como lo hacemos con el Padre. Usted no se le va a parar al frente del Eterno y le va a hablar como a usted se le dé la voluntad, sino que usted cuando se presenta delante del Padre o cuando nos presentamos delante de Él a la intimidad, a la relación con nuestro Eterno, usted se presenta de la manera más honrosa y respetuosa porque es el Kadosh, el Todopoderoso, nuestro Adonai, y no podemos hablarle de la manera que se nos dé la voluntad, ni decirle las cosas como bien nos parezca, sino como una manera de respeto. Por lo tanto, entonces dice que cuando nosotros honramos a nuestros esposos, tenemos que reaccionar de la misma manera como lo hacemos con el Padre. Mire lo importante, ahora usted empieza a examinarse y a mirar, bueno, Padre, estoy fallando en esto, porque muchas veces delante de mi esposo lo trato como a mí se me dé la voluntad, pero delante de ti sí te estoy diciendo cuánto te amo. El Padre no está viendo con agrado eso, ¿sabe? El Padre muchas veces no escucha la oración de la mujer cuando la manera de vivir, la manera de comportarse con la persona que tiene a su lado es deshonrosa. Por lo tanto, el Padre no escucha a una persona, a una mujer así, ni necia, ni de esa manera de comportarse. ¿Por qué tendría que escucharla? ¿Por qué tendría que escuchar el Padre a una persona necia? ¿Por qué tendría que escuchar al Padre a una persona orgullosa, altanera y rebelde?
Y muchas veces decimos, pero es que Dios, ¿por qué no me escucha? O debe escucharme. Le exigimos a nuestro Eterno que nos debe escuchar cuando ni siquiera nosotros estamos haciendo nada para que el Padre en su infinita misericordia incline su oído a favor de nosotras. Así que la honra no es porque los varones sean superiores a nosotras, sino porque eso le agrada al Eterno. Sí tenemos un orden y es el orden divino que me dice la Escritura, que cuando nosotros vamos a ver Génesis, ¿cierto? A causa del pecado, a causa de lo que, del pecado de Adán y Java, entonces vimos que el deseo de la esposa iba a ser el esposo. Y dice que el varón tenía que trabajar con esfuerzo, con el sudor de su frente, ¿cierto? Que tenía que trabajar esforzadamente. Entonces, desde ahí, el orden divino del Eterno es que el varón siempre va a ser la cabeza. Y eso es agradable delante del Eterno. Así que los dos tenemos el mismo valor delante de la presencia del Eterno, pero el Padre estableció un orden. Así que usted ni yo nos podemos sobrepasar por el orden divino que el Padre estableció en su Escritura. Así que cuando nosotras damos esa honra a nuestros esposos, es una manera de amar al Eterno. Usted quiere amar al Padre, empieza a amar la persona que está a su lado. Dice Efesios 5:23. Honramos a nuestro propio esposo. Bueno, dice, ¿qué tanta demostración de amor damos nosotros? La palabra dice, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Yeshua es cabeza de la Calá, de la Quejilá, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Honramos a nuestro propio esposo. No está diciendo honra al vecino o al maestro, no al esposo de mi amiga. Muchas veces nosotros le damos más honra a otras personas, al vecino, a la vecina, a otras personas, pero menos a nuestro propio esposo. Y ahí es donde nosotras estamos fallando. Ahí es donde el Padre está contristado con el corazón de la mujer y de la esposa, porque no ha dado la honra que se merece a su esposo. No ha vivido, no ha puesto por obra la palabra en esta parte esencial que es el matrimonio. Cuando usted y yo nos presentemos delante del Eterno, el Padre nos va a pedir cuentas. ¿De quién? Del matrimonio, del hogar, de lo que Él nos entregó para que nosotras, como edificadoras y constructoras de nuestra casa, le rendamos cuentas a nuestro Eterno. Pero muchas veces, a veces honramos más a la persona que ni siquiera está a mi lado, a otra persona, al maestro, al esposo de mi amiga, lo honramos más y no a nuestro propio esposo. Una pregunta, ¿qué tanta demostración de amor le estamos entregando a nuestro esposo? Ahí es un punto para que usted piense y analice usted como mujer. ¿Cuánto amor usted le está demostrando a su esposo? ¿Una vez en la semana? ¿Solamente el día del cumpleaños? ¿Solamente el día del aniversario? ¿O todos los días de su vida usted le está demostrando el amor a su esposo? Recordemos algo, el matrimonio nosotras debemos cultivarlo cada día y el esposo también debe aprender a cultivarlo cada día. Pero el deber de nosotras es enamorar y conquistar a nuestro esposo todos los días. ¿Cómo? Con acciones y actitudes de mi propio corazón y de mi vida. No puedo decir, pero es que ya, que es suficiente. Ya le tengo un desayuno, ya le tengo un almuerzo. Muchas veces, ¿sabe? Usted lo hace porque le toca, mas no porque le tenga el amor correcto. Y el Padre todo esto lo ve. Muchas veces decimos, el Padre no se da cuenta, y el Padre se da cuenta de todas las acciones de nosotras. Se da cuenta de cómo usted sirve de la manera correcta. Qué falsas somos cuando decimos al Padre, en la quejilá sirvo con la mejor atención, con el mayor esmero, pero en mi casa no. En mi casa lo hago porque me toca. En mi casa lo hago porque me acostumbré. En mi casa lo hago para que no aguanten hambre, pero no por amor. Y eso es el Padre, y el Padre nos exhorta en medio de esta tarde para decirnos cómo usted está sirviendo desde su casa. Así que la sujeción y la honra
no es solamente cuestión de orden del Eterno, sino un acto de amor. Es un acto de amor. La sujeción y la honra es un acto de amor que nace de lo que el Padre hizo por usted. Por eso en medio de esta semana también hablaba y aprendíamos de que para nosotros poder aprender a sujetarnos y a cumplir de la manera correcta nuestros deberes conyugales, para vivir sabiamente en medio de mi matrimonio, yo debo aprender a poner mi mirada en el Mashiach. Cuando yo pongo la mirada en el Mashiach, puedo entender el precio y el valor tan hermoso que Él entregó por mí, el amor inagotable que entregó por nosotras. Por lo tanto, para que usted se pueda aprender a sujetar de la manera correcta y no se suelte de esa responsabilidad y de ese deber que nosotras adquirimos en medio del matrimonio, porque cuando dimos ese paso, lo dimos fue con conciencia, entendiendo que no solamente iba a ser un placer sexual, sino que iba a ser un deleite todos los días de su vida, respetando y dando responsabilidad y el deber de usted como mujer. Pero es que todos los días me toca cocinar, sí. Pero es que todos los días me toca servirle, sí. Ese es un deber de nosotras como siervas del Eterno, verdaderas siervas del Eterno que lo hacen, no solamente por cuestión de orden, sino por un acto de amor, porque es que usted da de lo que recibió. ¿Y qué recibió usted? El amor del Mashiach. Si usted recibió el amor del Eterno, a usted no se le va a hacer una carga ni una dificultad entregar sujeción y honra a su esposo, porque lo va a hacer como un acto de amor. ¿Y de qué? Y de cuidado por parte del Eterno. Mira el Eterno lo que hace tan bello. Cada uno de nosotros tiene un orden, el varón tiene un orden o tiene un deber, tiene un rol en medio del hogar, la esposa tiene otro rol en medio del hogar y todo lo hace el Eterno. ¿Para qué? Para cuidar de nosotras. Cuando me habla de sujeción y de honra, hace parte del amor y del cuidado que el Padre tiene con nosotras. ¿Cuánto nos ama nuestro Padre, que nos ha dado lugar para ser cuidadas y protegidas? Uno de esos deberes del esposo, más adelante lo vamos a ver, es de cuidar y proteger a su calá, a su esposa, ¿cierto? Y es un acto maravilloso de amor. Por lo tanto, nosotras, ¿qué debemos entregar? Sujeción y honra. ¿Qué vamos a recibir? Cuidado y protección. Mire lo hermoso, porque cuando usted entrega, recibe cosas hermosas. Y a veces usted ve la sujeción como una carga. ¿Y sabe por qué usted lo ve como una carga? Porque usted no ha entendido la bendita escritura del Eterno. Porque usted no ha entendido la responsabilidad o el amor tan inmenso que el Padre nos entrega. Recuerde o recordemos, entregamos sujeción y honra y el Padre nos entrega a través de nuestros esposos cuidado y protección. Mire lo hermoso, es que el Padre no se equivoca. Por eso todo esto es un orden divino del Eterno. La sumisión o la sujeción es un acto de amor, como lo venía hablando. Es aceptar el lugar que tenemos. Mire lo hermoso, es aceptar el lugar que tenemos. A veces usted dice, ay, qué pereza, nací mujer. No, mire, ser mujer es lo más hermoso, porque es dar vida, es generar vida, es ser las edificadoras de nuestro hogar, es ser las cuidadoras de nuestros hijos, es ser la bendición y la corona para nuestro esposo. Si usted lo ve como una carga, es porque usted no ha entendido la escritura. Y usted no ha entendido absolutamente nada del privilegio que el Padre nos da, y es de ser esposas. ¿Qué tiene que el Padre hacernos comprender? Del aceptar el lugar que tenemos, aceptar el rol que nosotras tenemos. Pero es que porque Él no lo hace, porque no es el rol de Él, es el rol de usted y mío, como esposas, como siervas del Eterno. Tenemos que aceptar el lugar que se nos da dado, porque aquel que amamos nos ama. Si en esa relación de sumisión lo hacemos por obligación y no por amor, la sumisión ya no tiene ningún valor. La sujeción ya no tiene ningún valor. Cuando usted hace las cosas o cuando usted sirve por obligación, porque le toca, como veníamos hablando, la sujeción, la sumisión delante del Eterno ya no tiene ningún valor.
Porque es que acuérdese que nosotros somos personas de costumbres y nosotros nos podemos acostumbrar a levantarnos, a preparar un desayuno, a preparar un almuerzo, a atender a los hijos, pero se llenó tanto de costumbrismo que usted no le pone el amor. Por eso es que todos los días son iguales. Por eso es que la misma comida es la misma comida siempre, desabrida, la misma comida. Lo mismo que usted hace se convierte en una rutina y entonces ya usted no va a ver un matrimonio de deleite, sino va a ver un matrimonio de carga. Un matrimonio de decir, qué pereza este matrimonio, qué pereza ser esposa, qué pereza servir a los hijos, qué pereza. Porque usted no ha entendido o porque no lo ha dado con algo que es indispensable en todo y es el amor. Cuando usted prueba una comida y les había desabrido, ¿qué faltó? Amor. Y la persona lo hizo con los mismos ingredientes, pero supo tan delicioso que le puso el amor. Todo lo que nosotras debemos hacer, así sea un tinto, así sea el desayuno para nuestros hijos, para nuestro esposo, si usted le pone el amor para el eterno, la sujeción que usted está entregando, tiene un valor impresionante. Tiene un valor muy grande y es agradable delante de los ojos del Eterno. Usted en medio de este tiempo le oraba al Padre, Padre, yo quiero agradarte. Empiézalo a agradar desde su casa. Empiézalo a agradar desde con la persona que usted tiene al pie. Empieza a agradar al Eterno de esa manera. Yeshua es el Salvador de su Calá. La cuida, la guarda, la protege, vela por ella, la ama, la dignifica y le ayuda a florecer. Y esto es un punto para los esposos. ¿Por qué el esposo es la cabeza de la mujer? Es una forma de nosotras, de parte del Eterno, exigirle a nuestro varón que actúe también a sí mismo con nosotras. Cuando nosotros vemos a nuestro esposo, que es un esposo conforme a la palabra, que se sujeta bajo la cabeza, que es nuestro Yeshua, va a ser lo mismo que hizo él con nosotras, su Kehilá, con nosotros, su Calá, su esposa. ¿Qué va a hacer? La cuida, la guarda, la protege, vela por ella, la ama, la dignifica, le da el valor que se merece y le ayuda a florecer. Y eso es lo que debe hacer el esposo con la esposa. Y más adelante vamos a profundizar un poquito más esto. Una pregunta: ¿qué tanta honra le damos nosotros a nuestro esposo? ¿Cuál es el trato que yo le doy a mi esposo? ¿Es mejor, igual o peor que cuando recién nos casamos? Usted hágase esa pregunta. ¿Cuál es el trato que le estoy dando en esta hora a mi esposo en medio de este momento? ¿Es igual o es mejor o es peor que cuando usted se casó con él? Usted misma se responde y el mismo Padre le va a permitir que usted le permita al Padre que ministre lo más profundo de su corazón y traiga cambios a sus vidas. Si esto no trae cambios a nuestra vida, no esperemos un matrimonio viviendo sabiamente. No esperemos un matrimonio conforme a la palabra y conforme a la escritura. No esperemos un matrimonio de bendición, honroso delante de la presencia del Eterno, cuando nosotras no vamos a poner por obra lo que el Padre nos está demandando. Pero es que es mi esencia, yo soy así, así me criaron. No, esos son pensamientos de una mujer carnal, de una mujer necia. Pero es que yo no puedo, a mí me cuesta, eso es pensamiento y palabras de una mujer que no ha conocido a su Salvador, que no ha conocido al Mashiach, que no ha conocido del amor que él le ha entregado. Porque es que yo no puedo decirle, es que yo soy así y no me interesa lo que mi esposo le parezca o no le parezca. No me interesa lo que piensen los demás. Así hablan las necias, ¿sabía? Más adelante vamos a ver cómo es la característica de una mujer necia y cómo es una mujer sabia. Otra pregunta que debemos hacernos: ¿lo he honrado desde el primer día hasta hoy? Una pregunta. Pero es que el primer año de matrimonio, claro, es lindo. Es deleitoso, es sabroso, usted le perdona todo, usted le alza las medias, usted cierra el closet cuando él no lo hace, usted corre la silla cuando él no lo hace. Todo es hermoso. Pero durante todo este año, yo no sé cuántos años usted lleve con su esposo,
desde el primer día lo ha honrado, o de pronto usted no sabía honrarlo, pero durante el tiempo lo que ha hecho es permitir que el Padre le ayude y le enseñe para que usted lo honre cada día mucho mejor. De pronto el primer año desde que usted lo conoció no lo honraba de una manera adecuada, pero el corazón suyo está dispuesto a que el Padre le enseñe a honrarlo. Entonces lo que hace usted es esforzarse cada día para honrarlo de la manera correcta, para honrarlo de la manera como a Yahweh le agrada, como me dice la palabra y como me enseña la Escritura. Eso es lo que el Padre nos pide, honra. Y en ocasiones, lo que venía hablando, honramos más a desconocidos que aquel que es nuestra carne. Acuérdese que dice la palabra: y te unirás a tu esposa y serán una sola carne. Usted ahí contestó desde su casa, una sola carne. Entonces, si son una sola carne, ¿por qué honra a desconocidos y no honra a su propia carne? ¿Sí ve cuántas veces nosotros nos contradecimos? ¿Sí ve cómo nosotros contradecimos muchas veces lo que hablamos y decimos que amamos cuando realmente no amamos? Cuando decimos que honramos al Padre cuando realmente no lo estamos honrando de la manera correcta. Cuando decimos que somos sabias, virtuosas, cuando no lo estamos viviendo. Cuando de labios para afuera hablamos lindo, pero en medio de nuestra casa no estamos haciendo lo correcto. Mire hasta dónde el Padre nos quiere enseñar. Así que, en medio de lo que veníamos leyendo de Primera de Pedro, hablamos aquí de dos cosas: de sujeción y de honra, que es lo que leíamos anteriormente. Y sigamos leyendo. Dice: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo se conquista al esposo? Por la conducta, por su forma de ser, por su accionar, no por lo lindo o no por las muchas cosas que en su carne haga, sino lo que usted es como mujer espiritual. Porque es que nosotras naturalmente podemos hacer muchas cosas, pero ¿cómo estamos nosotros o cómo estamos nosotras atrayendo el corazón de nuestro esposo? ¿Cómo es la conducta con la cual nosotros nos comportamos todos los días? ¿Cómo es la conducta cuando nos comportamos en medio de una situación difícil? Ahí es donde el Padre empieza a mirar el corazón de la sierva. El Padre que me enseña a callar y a actuar más. A callar. Muchas veces, y la ciencia hasta lo explica, y la mujer habla mucho más. La mujer dice muchas más palabras. Y el Padre, ¿qué quiere entregarnos a nosotras? ¿Qué necesitamos nosotras? Porque 6 versículos para la mujer. Porque la mujer necesita mayor sabiduría. Porque la mujer necesita mayor instrucción. No quiere decir que el hombre no lo necesite, pero nosotras necesitamos mayor formación, mayor sabiduría. ¿Para qué? Para que actuemos de la manera correcta. Entonces el Padre, ¿qué nos dice? Calle y accione. No hable tanto, sino que con sus acciones gane el corazón de su esposo. ¿Qué más nos enseña el Eterno? Que la mujer no responda con maldición. ¿Cómo usted está respondiendo? Y usted puede decirme, pero yo no soy grosera, Mafe. Yo no soy grosera. Pero cuando usted es altanera, cuando usted es prepotente, cuando usted responde de una manera incorrecta, cuando usted responde con golpe en su tono de voz, ahí es donde el Padre está diciendo cómo usted se está comportando. Cómo es en el momento cuando viene una situación difícil en medio de su casa, de pronto hay un poco de mal genio, pero la mujer sabia calla y no responde con la cabeza caliente y no responde neciamente. Eso es lo que el Padre nos enseña en medio de este tiempo. ¿Qué gana el corazón del esposo? La conducta y el ejemplo. El ejemplo de usted como sierva, como esposa, va a ganar el corazón de su esposo. Si de pronto usted está escuchando allá y dice, es que mi esposo todavía no ha llegado a los caminos del Eterno, ¿cuánto más usted tiene
que comportarse como una verdadera sierva, porque ahí es donde está poniendo en deshonra el nombre del Mashiach o en honra el nombre del Mashiach. Porque ¿qué hace el hombre que no conoce el Eterno y usted, mujer, que sí conoce el Eterno cuando usted se comporta de una manera incorrecta? Y hay una pregunta que suena un poco fastidiosa y dice, ¿y eso es lo que le enseñan en la iglesia? ¿Y eso es lo que le enseñan sus pastores? Y usted se ha dado cuenta que esto no le enseñan en su quejilá. Esto no le enseñan sus siervas le enseñan otra cosa. Pero su comportamiento no está poniendo por obra lo que el Padre le está enseñando. Entonces, ¿cuánto más usted debe ser ejemplo y testimonio de que realmente usted vive una vida conforme a la palabra? Y no usted se sigue comportando como una necia que habla y explota como antes de conocer al Mashiach. Entonces, ¿cómo puede llegar el corazón o cómo se gana el corazón del esposo? Con la conducta y el ejemplo, y eso es lo que habla el Eterno, lo que me enseña el Padre. Solo con la conducta, por la manera de comportarnos, casta y respetuosa, dice la palabra. La palabra casta tiene que ver con pureza, con limpieza, una manera de comportarse pura, limpia, recatada. La palabra respetuosa es muy interesante porque la palabra, de pronto en esta semana usted la escuchó y le repito nuevamente, es la palabra phobos, de donde viene la palabra fobia, que tiene que ver con reverencia, con temor. Que la conducta de la mujer hacia su esposo sea casi sin temor, sea casi con temor de ofenderlo. ¿Cómo usted se comporta? ¿Será que su comportamiento lo ofende todo el tiempo? ¿Será que usted es de esas que le echan más leña al fuego? Cuando hay una discusión, ¿qué hace el sabio? Calla, ¿cierto? Y se da una vuelta y respira y le pide sabiduría y le pide shalom al Eterno. Pero el necio explota, el necio al contrario lo que hace es echarle más leña al fuego. ¿Será que usted no responde de la misma manera, mujer? Yo le hago esa pregunta. Usted, amada, que me está escuchando en esta hora, dice que respetuosa tiene que ver como casi con temor de ofender a su esposo. Había comentado un ejemplo y es de la cultura japonesa. Y dice que la japonesa va caminando, la mujer va atrás delante de su esposo sin incomodar o hacer algún comentario que vaya a ofender o a molestar al esposo. Y esto se refiere con la palabra respetuosa, una actitud de fobia a hacer molestar o irrespetar a su esposo. Como usted de pronto muchas veces ha dejado en deshonra a su esposo delante de su propia familia. Como usted lo ha avergonzado cuando usted lo irrespeta delante de las personas. Cuando usted delante de su misma familia, entonces lo irrespeta o le falta el respeto, simplemente haciéndolo sentir mal, respondiendo de una manera incorrecta, humillándolo delante de las otras personas. Eso es características de una mujer necia y no de una mujer sabia. La mujer sabia siempre anda guardando y protegiendo el corazón y la espalda de su esposo. No habla mal de él, aun cuando él tenga comportamientos incorrectos. Aun cuando él tenga comportamientos que no son agradables. Pero ¿a dónde usted debe comentarlos? ¿A su familia? ¿A su mamá para que le coja bronca a su esposo? ¿A sus hermanas? ¿A sus vecinas? ¿A la que le va a aconsejar? Uy, sí, terrible usted, pobrecita. O se lo va a presentar delante de la presencia del Eterno y le va a decir, papá, mira cómo es el corazón de mi esposo, mira cómo muchas veces tiene estas actitudes, mira cómo lo tiene. El mismo Padre se va encargando de formar y de cambiar el corazón de su esposo. Pero muchas veces la necia lo que hace es irrespetarlo aún delante de otras personas. No irrespeta cuando se pasa por encima de la autoridad de él. Es una manera de irrespetar a su esposo. Cuando su actitud lo que hace es molestar al corazón, molestar a su esposo, eso es característica de una persona necia que se pasa por encima de su autoridad y del orden divino que el Padre estableció.
¿Qué hace mi conducta? Mi conducta demuestra lo que el Eterno ha hecho en mí. ¿Cómo es su conducta en medio de su casa? ¿Está haciendo o está demostrando lo que el Padre ha hecho en usted? ¿O le está entregando o está dejando en vergüenza el nombre y pisoteando la sangre del Mashiach a través de su comportamiento? Porque es que muchos ojos están puestos en los matrimonios. Muchos ojos están puestos en la mujer o en el matrimonio que dice ser ministros del Eterno, que se dice ser que voy a una comunidad, que se dice ser que celebro Shabbat, que guardo los nombres Kadosh, pero mi comportamiento como esposa está demostrando todo lo contrario. Ahí es donde usted está también deshonrando el nombre del Eterno. Porque se supone que cuando usted llegó al Padre, su vieja naturaleza quedó a un lado. Usted nació de nuevo, se supone. Pero muchas veces, ¿cuánto tiempo usted lleva como mujer, como esposa, comportándose de la misma manera? Quiere decir que usted lleva 5, 10, 15 años supuestamente conociendo al Eterno, pero nunca nació de nuevo. Porque sus acciones y su comportamiento demuestran todo lo contrario. Por eso es que muchas personas alrededor de nosotros les cuesta seguir al Mashiach. Y no porque de pronto no sean ovejas del redil, sino porque su ejemplo y su comportamiento está hablando todo lo contrario de lo que es el Mashiach. Así que mi conducta demuestra lo que el Eterno ha hecho en mí, o lo que yo no he permitido que el Padre haga en mi vida. Mi conducta va a hacer que el hombre sea conforme a la palabra, sea conforme a la Escritura. Algo que me habla también en Primera de Pedro 3, lo que veíamos y lo que hablábamos, es que la palabra no se mete a las malas. Usted no va a levantar o a formar un Cohen cuando usted a las malas le está exigiendo las cosas. A un hombre no se le impone. A su esposo no se le impone. Por eso él va a hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay un orden divino que el padre creó con una esencia totalmente diferente al esposo, donde el esposo siempre va a ser la cabeza, la autoridad. Pero cuando usted quiere pasar por encima de esa autoridad, ese varón no se va a someter, no se va a sujetar, no va a caminar conforme a la Escritura. Cuando usted le dice, pero ore, pero mire, pero es que usted no hace, pero es que usted no sirve, pero es que usted no ora, pero es que usted no lee la palabra, pero las cosas no se imponen, las cosas se ganan en intimidad, las cosas se ganan en oración, las cosas se ganan de rodillas. Usted quiere ver un esposo, un Cohen, un sacerdote conforme a la palabra, usted no le imponga, sino usted ore, que el mismo Padre se va a encargar de ministrar y de conquistar y de hacer lo que tenga que hacer en el corazón de su esposo, para que sea conforme a la Escritura. ¿Qué debemos hacer nosotras? Simplemente hacer el rol que nos corresponde, y es de mujeres sabias y es de mujeres que edifican su casa. Más adelante vamos a darnos cuenta que la palabra me dice que la sabia edifica su casa, pero la necia con sus mismas manos la destruye. O usted edifica su matrimonio, o usted destruye su matrimonio y su hogar y su casa, y de parte se arrastra a sus hijos. Entonces mire la responsabilidad tan importante que nosotras tenemos con nuestro Eterno. Porque el Padre nos está diciendo, ustedes son las que construyen o las que destruyen. Entonces no se vaya a quejar más adelante de el corazón de su esposo y de las acciones y la vida de sus hijos. Porque nuestro deber es de nosotras formar y construir un hogar, edificar un hogar conforme a la palabra. ¿Cómo es la manera que me dirijo a mi esposo? Ya habíamos hablado, estamos hasta ahora hablando de la conducta. ¿Cómo es la manera como yo me dirijo a mi esposo? ¿Le hablo con amor, con ternura, con respeto, o a las malas y seca? El Padre nos creó más adelante en el mismo en el versículo 7 de Primera de Pedro 3, dice que la mujer es un vaso frágil,
Pero a veces parece que usted no sea un vaso sino un tronco, duro, seco, amargado, que nadie quiere mirarla a usted como ejemplo. Qué hermoso es cuando muchas personas la miran a usted y dicen, yo quiero ser como usted. Usted es un ejemplo para seguir en su conducta, en ser una mujer delicada, en ser una mujer llena de ternura, llena de amor, con el carácter del Mashiach, pero también la mujer tiene una esencia diferente, que no es igual a la de un hombre. Usted ve muchas mujeres que se comportan como machos, que se comportan horrible, que su forma de hablar es hosca, su forma de hablar es ordinaria, se llama la palabra. Su forma de hablar, su forma de ser es dura, es terca, es necia, no es de la manera correcta. El Padre a nosotras nos creó con una delicadeza especial. Pero quizás por su formación, como le formaron, como le enseñaron, por el mal ejemplo de su mamá, de su familia, yo no lo sé. Pero esa no puede ser la excusa para usted decir, pero es que a mí me formaron de esa manera y yo soy así. No, esa no puede ser una excusa, porque es que cuando llegamos al Mashiach, dice la palabra que nueva criatura somos. Entonces, ¿qué el Padre va a formar o que el Padre nos va a volver a entregar? Esa delicadeza de mujer, esa mujer tierna, esa mujer de amor, esa mujer delicada y no esa mujer seca y hosca. ¿Cómo se conquista el corazón de su esposo? Como usted le habla, como usted se comporta, con el amor y la ternura y el respeto con lo que usted se dirige hacia él. Más adelante dice en 1 Pedro 3, dice que un ejemplo que nosotras debemos seguir y es de Sara, la esposa de Abraham, que se le acercaba a su esposo como su Señor, que no pasaba por encima de él, que entendía claramente cuál era su rol y lo hacía con amor, y lo hacía con excelencia, y lo hacía como para el eterno. Y eso es algo que nosotras debemos aprender, y es que todo lo que nosotras hagamos debemos hacerlo como para el eterno. Dice, mi conducta hace que el hombre se vuelva terco, obstinado, duro contra la misma mujer. Usted va a quejarse de pronto delante del Eterno. Le va a decir, Padre, pero mira el corazón de mi esposo. Primero examina tu corazón, mira el comportamiento. Si tú estás haciendo lo correcto, pues no hay nada que se justifique, ¿cierto? El mismo Padre se va a encargar, Él es tu defensor, Él es el que va a estar ahí, Él es el que hará justicia y Él es el que cambiará el corazón de tu esposo. Pero si usted está haciendo lo incorrecto, ¿sí? Si usted no se está comportando de la manera correcta, no puede exigir que su esposo, porque no es tierno, porque no es amoroso, porque no es el hombre que de pronto usted sueña y anhela, porque su misma actitud y su conducta hace que su esposo se vuelva terco, obstinado y duro contra usted mismo. Así que debemos analizar cómo es nuestro comportamiento y nuestra manera de ser. Otra cosa, son cosas pequeñas, son cosas que vivimos diariamente. ¿Cómo usted lo recibe cuando él llega? ¿Cómo usted lo levanta? ¿Lo levanta a las malas? ¡Ay, qué va a ver! Mira el reguero de los chinos. Hoy toca trabajar, qué pereza, está lloviendo. Muchas mujeres son así, rencillosas, mire, son como gotera. La misma palabra lo dice. Esas mujeres necias son como esa gotera. Todo el tiempo están ahí, que aburre y cansa y hace que el corazón de su esposo se vuelva amargado y duro. ¿Cómo es mi comportamiento cuando él llega? Mire la hora que es, dándole quejas todo el tiempo. Mire lo que hicieron los chinos, mire tal cosa. Bueno, ahí le dejo a usted. ¿Cómo es la manera cuando usted lo recibe? Eso también hace parte del servicio, de la honra y de la sujeción. Otro punto. Mujeres que todo el tiempo están mirando los errores de su esposo. Mujeres tercas, necias, que todo el tiempo están mirando, pero es que mire lo que él hizo, pero es que mire lo que él no hace, pero es que mire que no se levanta, pero nunca ven lo hermoso que hace muchas veces su esposo con usted.
Muchas veces usted no se da cuenta del esfuerzo que aún también él hace, porque su casa y su hogar tengan todo lo que necesita. Y usted no valora eso como mujer muchas veces. Y eso no trae la honra de la manera correcta que el Padre quiere. ¿Qué es honra? Honra es un verbo, quiere decir una acción. Significa en el hebreo es kabat o kevet, que significa honor, honra, gloria, gran cantidad, tener peso, riqueza, reputación, hermoso. Mire que cuando usted está honrando, mire todo lo que significa. Significa valor, significa riqueza, significa alto aprecio, importancia. Cuando usted no entrega honra es porque usted no sabe eso. Es porque usted no sabe la riqueza que usted tiene ahí como mujer. Ese gran varón que usted tiene ahí como mujer. O ese varón que está como el diamante, que tiene que ser pulido, que tiene que ser transformado para que brille. Pero usted lo ve como esa piedra dura y seca y todos los defectos. Pero usted no se encarga de ser ese otro diamante que también es tan bruto y que tiene que lijarlo, limarlo, ¿para qué? Para que brille, para que ese varón brille, para que esa mujer brille. Usted solamente lo mira por lo de afuera, pero no mira lo que el Padre ha hecho. No mira lo que el Padre está haciendo en ese corazón de ese hombre creyente, de ese hombre que el Padre le entregó a su vida para que usted también le bendiga, para que usted lo forme, para que usted lo honre en todo el tiempo. Así que otro punto, eso significa honra. Otro punto, que nosotras como siervas, por eso es que no podemos vivir sabiamente, por eso es que no hay matrimonios sabios, porque muchas veces hay mujeres que comparan a su esposo. La comparación, no compare a su esposo con otros, pero es que mire que el de Pepita es más lindo, es más tierno, mire tan lindo que que él sí le compra, mire tan lindo que él sí le ayuda a hacer aseo, mire tan lindo que no lo compare. Usted le correspondió Juanito, forme a Juanito, dele el amor que necesita a él, para que sea ese gran hombre conforme a la palabra, pero usted véalo como el Padre lo ve. ¿Sabe por qué a veces o muchas veces nosotros erramos y vemos todo lo contrario? Porque lo vemos a nuestro parecer, mas no lo vemos como lo ve el Eterno. Y el Padre ve con un gran potencial a ese varón, con un gran siervo, un gran sacerdote de su casa, pero que necesita ser formado. Y para eso la puso usted ahí, para cuidar y formar el corazón de su esposo, para amarlo, para protegerlo, para darle el honor y la honra que él se merece. También otro punto, la mujer sabia no es autoritaria, no es que se hace lo que yo diga y punto, no. La mujer, el Padre no nos está enseñando a ser esas mujeres que se pasan por encima de su autoridad. Nuevamente vuelvo y le repito, no es de se hace como yo diga y se hace así y punto. Por eso es que el Padre necesita también formar el corazón de los esposos, porque hay esposos que también se dejan llevar o pierden la autoridad cuando cumplen los caprichos de sus esposas necias, porque no son sabias, sino de esposas necias, y solo por tenerla contenta cumplen el capricho de la mujer autoritaria que no quiere el Eterno que sea. Ahí es donde el Padre también va a formar ese varón conforme a la palabra. El Padre no puede formar a una mujer virtuosa cuando es una mujer terca, cuando es una mujer necia, cuando es una mujer rebelde, cuando es una mujer desobediente, cuando es una mujer que contradice, cuando es una mujer que no recibe el consejo. ¿Cómo puede formar el Padre una mujer con estas características? Si cuando se le da un consejo no lo recibe, contradice, es desobediente, se le da un consejo y hace todo lo contrario, es rebelde en medio de su casa, es terca, es necia, difícilmente va el Padre a formar una mujer de esas características.
Vamos a ver dos puntos acá y significa dos significados, afable y apacible. Afable es una persona que no resiste, que no reclama, que no cede sus derechos, que cede sus derechos, perdón, que confía profundamente que Yahweh tiene control de cada circunstancia, que si Yahweh permite que pase algo que a ella no le guste, es con el propósito de pulirla, y ella lo entiende así. Pero es que usted no sabe con la persona con la cual vivo, pero usted no sabe con ese hombre que de pronto muchas veces es así duro, terco, hosco. Pero cuando usted entiende y va a la presencia del Eterno, Él le va a hacer comprender todo lo que el Padre está permitiendo para formar en usted muchas cosas hermosas. No se canse de hacer lo bueno, dice la palabra. No nos cansemos de hacer lo bueno. Si usted hasta el día de hoy dice, yo he cumplido con lo que usted me está diciendo o lo que me dice la palabra, pues no se canse de hacer lo bueno. Pero es que yo no veo nada. Es que nosotros no estamos haciendo para ver algo. Lo estamos haciendo es por amor al Eterno y por honrar a nuestro Eterno. El Padre se va a cansar, dice la Escritura, que aunque la higuera no florezca, que aunque no se vean los frutos, aún con todo y eso el Padre va a traer respuesta. El Padre va a hacer cosas hermosas, pero no se canse usted, mujer, de pagar el precio. No se canse de hacer lo bueno. Si usted lo que hasta hoy estamos aprendiendo lo ha hecho. Si no ha hecho nada, pues ese es el tiempo para que usted se arrepienta, para que usted le pida perdón al Eterno, para que usted le pida perdón a su esposo. Sí, porque es que la necia, la terca dice, bueno, está bien, voy a cambiar, pero no hace las cosas en orden, que es pedir perdón, para que el Padre asimismo pueda trabajar en usted. Entonces, arrepiéntase, cambie y ponga por obra lo que el Padre me está enseñando. La palabra es práctica. La palabra es para ponerla por obra. Es para vivirla cada día. No es para que usted solamente aprenda conceptos. Está muy bonita, está muy bien que usted conozca y tenga conceptos claros y lo entienda. Y estudie a profundidad, eso está perfecto y está muy bien. Pero si usted no pone por obra la palabra, entonces de nada sirve. De nada sirve de que usted conozca mucha palabra cuando no pone por obra nada. Entonces, si hasta el día de hoy no ha puesto por práctica estos principios morales que el Padre está formando en nosotras como mujeres, hágalo ahora. No vaya a ser que cuando el Padre traiga un juicio muy fuerte a su vida, a su matrimonio, a su casa, a causa de la rebeldía y la desobediencia de la mujer, de que está escuchando y no está poniendo por obra y no quiere tener la voluntad de ponerlo por obra, entonces más adelante viene la mano del Eterno. Y ahí es donde uno dice, Padre, ¿y tú me hablaste? Pero fui tan terca y tan necia que tuve que ver la mano del Eterno. ¿Quiere usted ver el trato del Padre en su matrimonio? ¿Quiere usted ver el trato del Eterno a usted como mujer que está aprendiendo ahora a ser sabia y todavía sigue siendo una necia que no quiere obedecer a la Escritura? Ahí está la decisión suya. Mire, el Padre habla a tiempo. El Padre habla a tiempo y por lo tanto el Padre hoy en esta tarde tenía que decir, repíteles nuevamente, repítele nuevamente, porque eso es lo que necesitamos muchas veces, que nos repitan y nos repitan la palabra. Pero ahora usted póngalo por obra, porque ya después el Padre ya no va a hablar, sino que va a tonar o va a meter su mano en medio de su vida, en medio de su hogar. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar qué estamos haciendo. ¿Cuál es mi ejemplo? Más adelante en Primera de Pedro 3, usted lo puede leer, dice que Sara nosotros venimos de ese ejemplo de Sara y es lo que nosotras debemos poner por obras. ¿Cuál es mi ejemplo? Las vecinas, las del mundo, la que no es sabia, la imprudente, la necia, la rebelde, su amiguis. ¿Cuál es el ejemplo que usted está siguiendo? O mira el ejemplo de las verdaderas siervas del Eterno o las mujeres de la Torá. Hay verdaderas siervas que conforme a la Escritura viven.
Y eso nos enseña a todas nosotras. Hay ejemplos. Usted no va a poder decir, yo no tuve a nadie que me enseñara. Yo no tuve a nadie que me corrigiera y que me dijera las cosas como son. Porque sí lo está teniendo, sí lo está haciendo. Hay personas que le están diciendo cómo es usted la manera de comportarse, cómo es la manera de ser una mujer sabia, cómo es ser una mujer prudente, cómo es ser una mujer que edifica su casa, cómo es ser una mujer que conquista y enamora el corazón de su esposo. Entonces usted no tiene la excusa más adelante de que nadie le habló. ¿Por qué? ¿Cuál es mi ejemplo? ¿Cómo se enamora el esposo? Y eso me lo enseña también Primera de Pedro 3. Dice que nuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante del Eterno. Ya miramos qué es afable, ahora vamos a ver qué es apacible. Es lo contrario de cómo reaccionaría una persona iracunda, que de inmediato reacciona o de inmediato responde. Eso es una persona iracunda, y ser apacible es todo lo contrario. Es una persona que, aunque tenga por dentro un volcán en erupción, pueda controlarse de inmediato, pueda tener la capacidad de controlarse, de guardar silencio, pueda tener la capacidad de manifestar la condición espiritual que tiene. Y recordemos algo muy importante: de qué manera se manifestó el Ruach HaKodesh, si fue a través de una paloma, ¿cierto? Y esto esta semana lo hablamos. Y no que es una persona tranquila, sencilla, apacible, ¿cierto? Y no como una urraca o como un buitre, ¿cierto? Sino cómo debe ser el corazón de esta mujer, cómo debe ser el corazón de la esposa. Dice que apacible es una persona que se sabe controlar, que no se exalta, que no grita. Mire lo que el Padre nos enseña en un solo versículo. No se exalta. ¿Cómo es su manera? No grita. ¿Sus vecinos a 3 cuadras la escuchan? Bueno, mantiene un tono de voz siempre. Eso significa una persona apacible. Y con esto tiene que ver con la recompensa que el Padre nos va a entregar, y es que seremos de grande estima delante de la presencia del Eterno. ¿Sabe cuánto ama el Padre a una mujer sabia? ¿Sabe cuánto Él también aborrece a una necia? ¿Qué quiere ser usted? ¿Qué queremos ser nosotras? ¿Mujeres sabias o mujeres necias? Eso me enseña el Padre. En Santiago 3:13 me dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Y en otra versión me dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Estamos en Santiago 3:13. Que muestre por su conducta excelente sus obras con una apacibilidad que pertenecen a la sabiduría. Y ahorita vamos a entender qué me enseña o qué es ser una mujer sabia. ¿Por qué es ser sabio? Apacible. Porque el apacible calma los ánimos. Dice Proverbios 15:1, la respuesta, cuando es apacible, aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace subir la cólera. En Proverbios 26:21 dice, en cambio, una respuesta apacible ayuda a disipar la tensión. Y esto puede llegar a que una persona enojada se tranquilice. Y no usted que le eche leña al fuego. Y esos son algunos puntos que el Padre también en medio de la palabra y de la escritura nos enseña. Vamos a ir a Tito 2, del 3 al 5. Tito 2, del 3 al 5 dice: asimismo, dile a las ancianas que se comporten de la forma que deben hacer los que viven una vida kadoshim, una vida santa, una vida en santidad. Si usted es una mujer anciana, no anciana de años, sino anciana tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con poner por obra la escritura, ¿cierto? Que vive la palabra, que es ejemplo para otras mujeres. Porque es que ahora yo hago una cosa, yo tengo 3 hijas
Tengo una hija de 12 años, tengo una hija de 5 y una bebé de 5 meses. ¿Quién es la anciana de mi casa? Pues yo, ¿cierto? Ellas son niñas, son jóvenes. ¿Qué me toca hacer a mí? Ser ejemplo. ¿De cómo? De cómo es la forma que debo vivir. Cómo es la forma de comportarme en medio de mi hogar, en medio de mi casa. Si usted tiene hijas en su casa, aún si tiene hijos también, ¿cómo es la manera de usted comportarse? ¿Cómo es la manera que usted le está enseñando a su hija a ser más adelante una mujer virtuosa? Si usted le está enseñando todo lo contrario, más adelante su hija va a ser una mujer necia, terca, una mujer que no va a tener un hogar de bendición, no va a tener un hogar honroso, no va a tener un matrimonio con propósito, no va a tener un matrimonio conforme a la palabra, porque el ejemplo de usted está haciendo de que su hija sea una necia, de que su hija sea terca, de que su hija sea rebelde, de que su hija haga lo que bien le parece, porque eso mismo está viendo, la misma rebeldía de esa hija, es la misma rebeldía de esa mamá, que no ha querido cambiar y no ha querido escuchar. Dice la palabra entonces que las ancianas se comporten de la forma que deben hacer los que viven una vida en santidad. No deben ser calumniadoras, mire las características de una necia, no deben ser calumniadoras ni esclavas de la bebida en exceso, deben enseñar lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? La palabra. La escritura. Por tanto, deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos e hijos. Mire la gran responsabilidad de nosotras que tenemos desde nuestra casa con nuestras hijas, y si usted tiene un ministerio, mire lo que las jóvenes, las niñas jovencitas están viendo en usted. Su comportamiento dice que deben enseñarles a amar a sus esposos. La manera como usted sirve. Y yo tenía un gran ejemplo, y es el ejemplo de nuestra pastora en esta quejilá, y ha sido un ejemplo de anciana que a nosotras nos ha enseñado a amar a nuestros esposos y a nuestros hijos de la manera correcta. Dice el verso 52, que tengan dominio propio, lo que hablábamos. El que sea una mujer afable y apacible, que tenga control de sus emociones, que tenga control de su manera de cómo habla, de cómo responde. Dice, eso hace parte del dominio propio. Y dice que sean puras, que se mantengan en santidad. Y la santidad no es solamente que usted se meta en oración y lea la Biblia. La santidad es que ustedes, de su manera de vestirse, su manera de comportarse, su manera de vivir, todos los días demuestran la santidad del Mashiach. Dice la palabra, que den buen cuidado a sus casas. Mire lo que tiene el deber de nosotras como ancianas en medio de la quejilá, o aún de usted como mamá. El cuidado de sus casas. Ahora, si usted solo tiene hijos varones, pues enséñele un buen ejemplo de una mujer virtuosa, una mujer sabia, para que eso mismo ellos anhelen. Pero si ven una mujer necia, rebelde, pues ese es el ejemplo que ellos van a querer en otras mujeres. ¿Y quiénes son los que van a sufrir? Los varones, sus propios hijos van a sufrir. Porque el ejemplo que usted le dio de una mujer le dio un ejemplo, no de una mujer virtuosa, de una mujer sabia, donde ellos quisieran anhelar lo mismo en su hogar, sino de una mujer terca, rebelde, ostentosa, que se viste vulgar, que habla como se le dé la voluntad, que pasa por encima de todo. Eso mismo va a recibir el sufrimiento, eso lo va a recibir sus hijos. Por lo tanto, usted dice, pues como yo no tengo hijas, pero sí tiene hijos, donde usted tiene que enseñarle cómo es la persona que ellos tienen que mirar, cómo es esa mujer virtuosa, esa mujer que cumple su llamado, esa mujer que ora, esa mujer que estudia la palabra, esa mujer que vive la escritura en su casa. Eso mismo ellos van a anhelar. Así que usted tiene que tener mucho cuidado también. Dice la palabra, que tengan buen cuidado a sus casas y se sometan a sus esposos. De esta manera, el mensaje de Yahweh no será puesto en deshonra. Mire lo que dice la palabra en Tito 2, para que usted se lea todo este libro. Tito es muy corto y usted se lo lea. Entonces, o nosotras ponemos en honra el nombre, el mensaje, la Torá de Yahweh, o ponemos en deshonra el nombre y el mensaje de Yahweh. ¿Dónde está el ejemplo de nosotros? Proverbios 14 dice,
Toda mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derrumba con sus propias manos. Proverbios 19:13. El hijo necio es la desgracia de su padre. La esposa contenciosa es como una gotera continua. Mire la desgracia tan infinita que puede recibir un varón. Una esposa contenciosa es como una gotera continua, que todo el tiempo es fastidiosa, que todo el tiempo está ahí dándole con el cirilín, lo mismo y la misma cosa. Eso cansa a cualquiera. Usted tenga una gotera en su casa y todo el tiempo no lo deja dormir. No la deja descansar. Es lo mismo, una mujer contenciosa es como una gotera que no lo deja descansar, no deja descansar a su esposo, ni siquiera a sus hijos, porque es tanto la mujer contenciosa y necia que hasta sus mismos hijos los aburren. Sus hijos están diciendo, ¿cuándo cumpliré 18 años para irme de esta casa? Y no, sus hijos van a decir, ay no, yo quiero quedarme en mi casa, yo quiero quedarme más tiempo en mi casa, porque es donde yo me siento feliz. Pero a veces sus hijos van a decir, quiero salir corriendo porque mi mamá es así. Su esposo va a decir, quiero salir corriendo porque mi esposa es una gotera. Todo el tiempo está ahí. Así que el Padre nos enseña en este tiempo, en esta tarde. Proverbios 21:9. Es mejor vivir en la esquina de la azotea que compartir la casa con una esposa contenciosa. Tremendo, tremendo que se llegara a ese punto. Por eso el Padre nos está enseñando, sea una mujer sabia, para que su esposo se agrade, para que su esposo se sienta deleitoso en su casa, se sienta agradable en su hogar, que cuando él llegue diga, ay, gracias Señor, porque me permitiste llegar a mi casa, me permitiste poder estar con mi esposa, compartirla, porque para mí eso es un deleite, estar en mi hogar. Y no el esposo diga, qué mamera llegar a mi casa, qué pereza llegar a mi hogar, qué pereza llegar allá donde esa contenciosa que todo el tiempo está ahí, como gotera. Tremendo lo que el Padre nos está enseñando. Primera de Timoteo 3, del 1 en adelante dice, he aquí una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente de una asamblea está buscando trabajo que vale la pena. Un director de asamblea o un siervo del Eterno tiene que estar por encima de reproche, o sea, tiene que ser intachable, tiene que ser fiel a su esposa con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. No debe ser con exceso o meterse en peleas, más bien debe ser bondadoso y amable, no puede ser un amante del dinero. Tiene que manejar bien su casa, teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto, pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea o la quejilá de Yahweh? No puede ser un nuevo creyente porque puede hincharse con vanidad y caer bajo el mismo juicio de Hasatán. Además, tiene que tener buena estima de los de afuera para que no caigan en desgracia y en la trampa de Hasatán. Asimismo, los sacerdotes tienen que ser de buena reputación, personas que se puedan confiar en su palabra, que no se den a beber excesivamente, ni sean codiciosos de ganancias deshonestas. Tienen que poseer la verdad de la emuná, de la fe, anteriormente escondida con una conciencia limpia, intachables, íntegros, ¿cierto? Y primero ser sometido a prueba, después, y si es encontrado sin culpa, que sea nombrado, acá dice en esta versión, Shamash. Similarmente, sus esposas tienen que ser de buena reputación, no sean chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Que los siervos del Altísimo, o en este caso está hablando de los servidores o de los sugieres o del que anhele un cargo o un servicio en la comunidad, dice que estos varones, cada uno sea fiel a su esposa, gobernando bien a sus hijos y a su casa. Así que para ir a otro punto, ya hablamos muchas cosas de la mujer y es algo que debemos poner por obra, o lo pone por obra o el mismo Padre le hará entender, o usted entiende a través de la palabra del siervo o entiende con la mano del Eterno.
¿Qué quiere usted? Todo lo que nosotras estamos sembrando, ya para culminar con respecto de la esposa, todo lo que nosotras estamos sembrando, eso mismo a futuro iremos a recoger. Por lo tanto, no se canse de hacer lo bueno. Recuerde que lo externo, la hermosura se acaba, pero mi manera de ser y mi corazón obediente, mi corazón como honro a mi esposo, el conquistarlo, el enamorarlo todos los días, mi forma de ser, mi forma de mujer espiritual, sabia, prudente, es lo que va a mantener el corazón del esposo guardado y cuidado de no estar mirando afuera algo que no tiene que mirar, porque su casa todo lo tiene. Así que le recuerdo, todo lo que usted está sembrando o lo que va a empezar a trabajar, a futuro vamos a recoger. Y su esposo se va a dar cuenta que lo mejor que tiene después del Mashiach es su esposa, que es lo mejor que el Padre le ha entregado. Así que cuando nosotros miramos el ejemplo de nuestro Mashiach, lo que el Padre me entregó, el Eterno me amó sin condición. Lo entregó todo sin condición, sin esperar nada a cambio. Porque usted va a decir, pero es que esa persona no da. ¿Cómo quiere que yo dé? No, usted mire el Mashiach. Él nos entregó a todos sin condición, sin esperar que usted lo amara. Él entregó a nosotros sin nosotros corresponderle. ¿A qué? Al mismo amor, a la misma ternura, a la misma fidelidad. Todo lo hizo el Mashiach por nosotros. Por lo tanto, Él es nuestro ejemplo para nosotras hacer lo correcto delante del Eterno. ¿Cómo honrar al que no vemos? ¿Cierto? Seríamos unas hipócritas. No podemos decir que vamos a amar y honrar al Padre cuando nosotros no lo estamos haciendo desde nuestra casa. La mujer esforzada pide ayuda. La mujer esforzada se capacita para aprender, para cada día mejorar y ser mejor esposa. La mujer sabia deja el orgullo. La mujer necia es orgullosa y cree que no necesita nada. Cree que toda se la sabe, que no necesita un consejo, porque ella ya sabe, ya lo conoce todo y no necesita acercarse a una persona y decir, yo soy así, soy necia, ayúdame, enséñame a ser sabia. Y la excusa de la orgullosa dice, la excusa que siempre saca es, me da pena, ¿qué dirán? Y hemos aprendido con nuestra pastora, la pena es un orgullo camuflado. Entonces, por lo tanto, usted que va a ser sabia o es sabia, no tiene por qué haber en su corazón un orgullo, una autosuficiencia, es decir, no necesito que nadie me enseñe, porque siempre vamos a necesitar que alguien nos ayude en medio de todas las áreas de nuestra vida, como mamás, no todas no las sabemos, necesitamos pedir ayuda, necesitamos decir, ven, no sé cómo hacer con mi bebé o no sé cómo hacer con mi hijo, enséñame, no sé cómo ser una verdadera esposa, enséñame, no sé cómo X cosa, enséñame. Ese es el corazón de una mujer sabia, de una mujer humilde, sencilla, que necesita ayuda y que pide la ayuda. Así que le digo, la mujer destruye o construye. ¿Qué quiere usted? Ahora vamos a ir al deber del varón. Y leíamos en Primera de Timoteo 3 que aquel que quiera una posición o un privilegio de estar sirviendo en la quejila, tiene que tener ciertas características. Y esas características dice que es una persona en la cual usted puede confiar. Una persona que no tiene por qué nadie tiene que estar hablando de ella, sin reproche. Un esposo que los de afuera no hablen, uy, no, esa persona es mala paga, por ejemplo. Uy, no, esa persona es chismosa. Uy, no, ese señor o ese varón es perezoso, flojo. ¿Cierto? Entonces, estas son unas características que el Padre nos enseña para todo aquel que quiera trabajar en la obra del Eterno. Tiene que ser una persona intachable, una persona fiel a su esposa, una persona con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario, apto para enseñar. Dice que no debe meterse en peleas, tiene que ser bondadoso, amable, no puede ser un amante del dinero. Tiene que manejar bien su casa. Desde acá vamos a empezar a ver ciertos deberes también como esposo. Teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. Punto ahí.
Teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. ¿Cómo lo tratan sus hijos, varón? ¿Cómo le responden sus hijos cuando usted les manda hacer algo? ¿Cómo le están contestando? ¿Será que a usted todavía le falta carácter para formar y exigirles a sus hijos? Una característica de un mandato del varón es que tiene que manejar bien su casa y tener hijos que lo obedezcan con todo respeto. Ahí es donde usted se está dando cuenta que está haciendo un buen trabajo, que el Padre está obrando en usted porque usted está permitiendo que el Padre obre. Pero muchas veces, a veces también el varón es un obstáculo para que el padre o para formar la vida de sus hijos de la manera correcta. No, pero pobrecita la bebé, pobrecita la niña, pobrecito el niño, es que si yo le hablo duro, pero es que si yo le exijo, es que si yo le corrijo, es que si... No, es un orden, el padre le va a demandar a eso a usted como varón. ¿Para qué? Le va a demandar que su casa, su esposa, sus hijos. Un mandato al varón es: amen a sus esposas como Yeshua ama su Calá. Eso está en Efesios 5:26, que se entregó por ella para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Quiere decir que es un varón de Torá, un varón de escritura, un varón que esté esforzado buscando la presencia del Eterno para saber cómo guiar a su casa y corregir a sus hijos a tiempo. Dice que el esposo es el que santifica a su esposa, la mantiene guardada en la presencia del Eterno. ¿Qué tanto dignifica el varón a la esposa? El varón, ¿qué debe hacer? Entender que su mujer florece o su esposa florece a su lado. Dice que la mujer es el vaso frágil, ¿cierto? No que es débil y es menor que él, sino que debe cuidarla, tiene un cuidado especial, un cuidado diferente. Y dice que, o el varón, ¿qué debe hacer? Entender que la mujer también florece a su lado. El padre le puede entregar cosas muy, muy hermosas al varón. Muchas cosas preciosas que se las entrega al varón. Pero no puede dejar de que su esposa se muera. No puede dejar de que su esposa esté allá. Usted vaya, cumpla con la casa y yo no. Porque eso es lo que vemos en muchas religiones, como en la del judaísmo. Vemos que el hombre solamente está en la Torá estudiando y muchas cosas, pero la mujer nada. La mujer es menospreciada, dejada, desechada a un lado, muerta espiritualmente. Porque el deber del varón es coger y formarla, enseñarle. También, ¿cómo? Con amor, con paciencia, como el mismo Padre le está enseñando a usted, varón, a ser formado. Con amor y paciencia le está formando. Con amor y paciencia le está entregando cosas hermosas. ¿Cuánto más usted tiene que entregárselo a su casa, a su esposa? No deje que su esposa se muera a un lado. Enséñela a estudiar. Si de pronto usted tiene la capacidad de estudiar o si usted tiene ese entendimiento, tome a su esposa y: mi amor, vamos a tomar un tiempo, una hora y vamos a estudiar juntos. Te quiero enseñar algo que el Padre me ha enseñado. Te quiero enseñar algo, te quiero guiar en la palabra. La mujer florece al lado del esposo, mas no la mujer se marchita al lado del esposo. ¿Qué más debe hacer el esposo? Eso es lo que hace el Mashiach con su quejilá, con su esposa. Tiene cuidado de ella, tiene paciencia, amor, dedicación. Y cuando así se fortalecen el uno al otro y crecen el uno al otro. Yeshua se dio por su Calá, la santificó, es decir, la separó para él, la purificó con su palabra, la cuidó, la ama, a fin de presentársela a sí mismo como una quejilá gloriosa, eso dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo como una quejilá gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. ¿Cómo usted debe presentarle cuentas al Eterno? De su esposa.
tiene que presentarle del cuidado y de cómo usted hizo florecer a su esposa, de cómo ustedes dos crecieron y se santificaron justos, porque aquí estamos hablando de un varón conforme a la palabra, un creyente. Y vemos creyentes que no pagan el precio tampoco. No vemos creyentes varones que pagan el precio en medio de la intimidad, tampoco por su esposa. Entonces, así como la mujer está cumpliendo un rol, el varón también cumple un rol en medio del hogar. El deber del varón es formar a una esposa virtuosa, que le enseñe, que le esté enseñando constantemente a la esposa, constantemente le está formando, enseñando. Un varón de Torá le exige a su esposa. ¿Con qué? Con el amor, con la paciencia, con la dedicación. Le exige, no forma una floja. Mírelo, queremos ver, o usted varón quiere ver una mujer conforme a la escritura, exíjale también. ¿Cómo? Primero, con amor, con paciencia, con dedicación. No a las malas, ni a golpes, ni a gritos, sino debe enseñarle como el Padre mismo nos ha enseñado a nosotros, con amor y con paciencia. Debes exigirle, no debes esperar que una mujer que sea floja, es que pobrecita le toca duro, no. Tienes que exigirle. Un verdadero varón del Eterno exige y hace crecer a su esposa. Y eso tiene que ver en la exigencia que le entrega a él todos los días. No, amor, ¿cómo me quedó la comida? ¿Qué le digo para que no se hiera y para que no empiece a ponerse de mal genio? No, quedó rico. Cuando quedó desabrido. No, exíjale. Amor, pues, bueno, gracias por el alimento que me diste, pero aprende más, esfuérzate más, haz el pollo no solamente frito, hazlo de otras maneras. Hay muchas maneras de hacer un pollo, hay muchas maneras de hacer una carne. Exíjale a su esposa. Pero muchas veces tampoco, bueno, está bien, pues gracias. No, así mismo usted va a formar una esposa mediocre. El deber del varón también es exigirle a una esposa y a unos hijos a que no sean mediocres, sino que todo el tiempo estén dando frutos. El deber del esposo es enseñarle, es levantarla para que cumpla su llamado en el Mashiach también. Mire lo hermoso. Es un deber del esposo levantar a su esposa para que cumpla el llamado en el Mashiach. Cada uno tiene un llamado y qué hermoso es cumplir cada uno ese llamado y ese propósito juntos, ¿cierto? Pero tienes que hacerla crecer y levantarle para que cumpla ese llamado. Y no que ella se muera frustrada sin cumplir nada. ¿Por qué? Por el varón que opaca muchas veces la mujer. Estamos hablando de ciertos varones, ¿no? No todos son así, pero pues digamos debemos enseñar para que todos lo tengan en cuenta. El deber del esposo es cuidar el corazón de su esposa. Cuidarlo, tratarlo como vaso frágil. Acuérdese que el tratar el vaso frágil no es no exigirle, no demandarle, no hablarle duro, no, porque se malacostumbra, nos malacostumbramos. Entonces hay que exigirle con amor, con paciencia, con amor, pero con el carácter que el Padre le ha entregado a los varones. El varón no ceder ante el capricho de la mujer. Nosotras como mujeres somos caprichosas. Muchas veces quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto y es capricho. Bueno, está bien. Pero cuando esa decisión puede traerle consecuencias a su hogar o a sus finanzas, por ejemplo, o a su ministerio. El Padre está formando el carácter del varón conforme al de Yeshua. ¿Yeshua nos cumple caprichos? ¿Cierto que no? El Padre nos exige. El Padre siempre quiere ver en nosotros que estemos dando frutos y no cumplirnos los caprichos. Sino el varón debe mantenerse en el carácter y el lugar y posición de sacerdote. Porque de usted depende también cómo usted le va a entregar su hogar al Mashiach. El esposo debe tratar a la esposa como él se trata y se ama a sí mismo, valorarla, respetarla, valorar el rol de ella en su hogar, valorar el cuidado, la dedicación y la enseñanza de sus hijos.
Usted de pronto tiene una esposa preciosa en medio de su casa, una mujer sabia, una mujer que se ha dedicado a su hogar, que se ha dedicado a cuidarlo, a cuidar de sus hijos, que lo guarda todos los días en oración, en intimidad. Y muchas veces vemos varones que no valoran eso, que no valoran el rol tan hermoso y tan importante que hace la mujer en medio de su hogar, y es el cuidar y el dedicar y el formar y el criar a sus hijos. Valore todo eso, respétela, trátela como un vaso frágil, no sea hosco, pídale al Padre, si usted le cuesta, pídale al Eterno, ayúdame a ser ese varón conforme como dice tu escritura. El varón hace crecer en la Torá a la mujer. No menosprecie su rol como mujer de hogar, porque vemos ahorita el feminismo, porque vemos mujeres, por ejemplo, que solamente sueñan, quiero trabajar, quiero realizarme como profesional, pero se olvida del cuidado de su casa, se olvida del cuidado como esposa y se olvida del cuidado de sus hijos. Y vemos el feminismo y vemos así muchas mujeres afuera y que bueno, a algunas les corresponde trabajar y les toca, pero están descuidando el orden divino del Eterno. Y no quiere decir que la mujer no se realice, porque la mujer se puede realizar también. Dice en Proverbios 31 que la mujer dice que trabaja, ¿cierto? Que hila, que teje. El Padre a nosotras nos ha entregado otras habilidades, capacidades que las podemos ejercer desde nuestra casa. Usted no tenga miedo de que el Padre le quiera entregar un proyecto o algo bien especial a usted como mujer para que trabaje desde su casa y también bendiga su hogar, también bendiga a su esposo, también bendiga a sus hijos y también tenga los cuidados y las necesidades que usted también tiene. Pero lo puede hacer desde su casa, lo puede hacer desde su hogar sin descuidar su casa, sin descuidar sus hijos, sin descuidar su esposa. Ahora el esposo valore ese rol que el Padre nos entregó a nosotras como mujeres, de esa mujer de hogar. No la menosprecie. ¿Qué hace su esposa? Pues se la pasa en la casa. Todo el trabajo que tiene que hacer la esposa en la casa es tremendo, y yo creo que muchos varones en medio de esta cuarentena se dieron cuenta del trabajo que tienen que hacer muchas mujeres: levantarse muy temprano y acostarse muy tarde, estar pendiente del cuidado de su casa, de todo, y aún también mujeres que son trabajadoras y empresarias desde su hogar. Entonces son muchas cosas que debe hacer. Entonces cuando usted hable a otra persona de su esposa y hable, y bueno, ¿qué hace su esposa? Es una excelente mujer de hogar, es una mujer que vela y cuida mi casa, es una mujer que está al cuidado de mis hijos, es una mujer sabia, virtuosa. Hable de esa manera y no menosprecie el rol de la mujer en el hogar. Valore el tener una mujer de casa, dedicada a su hogar, a sus hijos, y no tener una mujer que nunca está en su casa y dejando al cuidado su herencia, que son sus hijos, a otras personas. Para florecer y reflejar la luz y el amor de Yeshua en nuestro matrimonio, él necesita indudablemente ser guiado, o el varón y la mujer debe ser guiada por el Ruach HaKodesh a través de la escritura, la oración, para saber someterse el uno al otro y saber someterse a Yeshua, para poder cumplir muy bien el deber de sacerdote. ¿Qué necesita? Estar bajo la instrucción de la palabra, la dirección del Ruach HaKodesh, la intimidad del Eterno, para usted poder cumplir el rol como el sacerdote que debe hacerlo. Porque acuérdese que dice acá en 1 Timoteo 3 que tiene que manejar bien su casa, teniendo sus hijos que le obedezcan, siendo fiel, y que sus hijos le obedezcan con respeto. Dice que también tiene que tener buena reputación, persona que se pueda confiar en su palabra, que no se deba beber excesivamente, si no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Dice que tiene que poseer la verdad de la fe, anteriormente escondida, con una conciencia limpia, transparentes. Dice que todo esto el Padre lo va a someter a prueba para saber si ha encontrado culpa o puede ser nombrado como un siervo del Altísimo en medio de la quejilá. Y mire lo que tiene que cuidar el esposo de la esposa. Similarmente, sus esposas tienen que ser de buena reputación, que no estén hablando de ellas. Entonces usted tiene que cuidar de cómo se está vistiendo su esposa, de cómo se está comportando su esposa,
y formarla a tiempo. Es deber del varón también formar a su esposa, corregirla a tiempo, hablarle las cosas como son, enseñarle y formarle, porque dice que el padre les va a demandar al varón que deben tener una esposa que tenga buena reputación, que no sea chismosa. Si usted ve esta cosa inmunda de las mujeres, que es el chisme, aun si usted es chismoso también, tiene que quitar ese chisme, sino que tiene que formar a su esposa. Si es así, fórmela, corríjale a tiempo, exíjale a tiempo. Venga, usted debe cambiar esto, no sea así, cambie esta manera. Usted debe como varón también corregir eso en su esposa. Y fieles en todo. Tiene que ser fiel a su esposa, gobernando bien a sus hijos y su casa. Dice en Efesios 5:28, así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Esto implica todo el cuidado que necesita un cuerpo. Alimento, cuidar su salud, descanso, amor, vivificarlo. Eso necesita el cuerpo, eso también necesita a su esposa. Ese tipo de cuidado lo recibimos cuando nuestro esposo o cuando el esposo reconoce y acepta su lugar y responsabilidad como esposo, no solamente de proveer, sino mire que esto va mucho más allá, de cuidar, de cuidar, de entregar el amor, de dedicar tiempo a su esposo, de dedicar tiempo a su esposa. Ahora también los esposos, no solamente miren el error de la esposa, mire también el precio que también ella ha estado pagando, y aun cuando tenga ese error, corríjala, enséñele, corríjale a tiempo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Efesios 5:31. ¿Un solo ser para qué? Para edificarse, para amarse, para vivir de acuerdo con el diseño original del matrimonio, siendo el compañero ideal el uno al otro, sometiéndose mutuamente y creciendo juntos, dejar todo lo que conlleva una vida solos para decidir vivir unidos y ser un solo ser, amándose, dándose todo el uno por el otro. Mire lo hermoso. Eso es lo que el Padre ha venido enseñando y lo que quiere enseñar a cada uno de nosotros. El rol de la mujer y el rol y la responsabilidad también del sacerdote. Acuérdese, sacerdote, que también tiene que cuidar a sus hijos. No los descuide. Es que tengo que trabajar. No descuide a sus hijos. Aun cuando usted tenga que cumplir con esa responsabilidad, cuide a sus hijos, corríjalos también a tiempo. Más adelante, usted cuando reaccione va a tener hijos necios, rebeldes. ¿Por qué? Por usted estar pensando en hacer riquezas en la tierra y no hacer riquezas en el reino, que es cuando debe estar pensando en su hogar, en su familia, en su esposa, en sus hijos, en formar, en vivir de la manera. Mire, esto es vivir sabiamente un matrimonio. También el hombre debe aprender a escuchar a su esposa sabia, ¿no? A su esposa sabia. La necia, pues, no le va a dar un consejo adecuado o lo va a hacer cometer errores. Pero usted aprende a escuchar a su esposa, a esa esposa sabia, a esa esposa que le dice, no, amor, no tomemos esta decisión, espera. Sí, apréndala a escuchar. Así como cuando Abraham también escuchó el consejo de Sara cuando tenía que sacar al hijo. Porque Sara vio lo que de pronto Abraham no estaba viendo. Pero Sara, que era espiritual, sí lo vio. Muchas mujeres, mire, la mujer sabia es espiritual, discierne, es entendida. La mujer sabia está todo el tiempo a la disposición del Eterno. Todo el tiempo está dispuesta o está atento sus sentidos espirituales a escuchar la dirección y la voz y el consejo del Eterno, para que asimismo también ayude a su esposo. Cuando de pronto su esposo va a tomar una decisión incorrecta, ven, amor, un momento, ven, hablemos, míralo así, míralo así, y el mismo Padre va a dar la dirección. Pero usted, hombre, también aprenda a escuchar a esa mujer sabia. Le recuerdo, a esa mujer sabia que le va a bendecir, que lo va a ayudar, que lo va a hacer crecer, porque ese es el rol de nosotras como mujeres en nuestro hogar, hacer crecer y bendecir a nuestro esposo y ver que el Padre
cumpla el ministerio, el llamado, el propósito que tiene en la vida del esposo. Y eso también lo hace la mujer, eso también lo hace la mujer sabia. Hablábamos del varón, un deber del varón es ocuparse de formar a sus hijos en el camino del Eterno. Eso es un deber importantísimo. No descuide la formación de sus hijos. Es deber suyo también que en medio de su casa esté el rol del esposo, el rol del papá, que esté formando en el camino correcto, en el camino del Eterno a sus hijos. La mujer es un ancla que controla los impulsos del hombre. La mujer sabia, ¿no? La mujer que es espiritual, la mujer que es como Sara, ¿cierto? La mujer que es de bendición. Controla al esposo, controla los impulsos de su esposo sabiamente y prudentemente, sin pasarse por encima de su esposo, de su amado. Así que, bueno, ya hemos visto varios puntos. Yo sé que el Padre necesita seguir formando, y a medida que vamos estudiando la Escritura, a medida que el Padre nos vaya a seguir enseñando en cada uno de los temas, en cada uno de la Escritura, en cada una de las enseñanzas que el Padre trae en todo este tiempo, sé que el Padre va a seguir formando muchas cosas. ¿Queremos un matrimonio viviendo sabiamente? Obediencia. Viviendo conforme la Escritura, cambie. Mire todo lo que el Padre nos aconsejó y nos dijo y nos habló a tiempo a nosotras como esposas. A esas mujeres que son tercas, que son rebeldes, que son necias, que se arrepientan y cambien, porque el juicio, la maldición, el que usted haya abierto esas puertas, ha tenido legalidad el enemigo para venir a destruir su casa, sus hijos y su familia. Por lo tanto, entonces, escuche a tiempo, deje la rebeldía, deje de ser terca y necia, y escuche el consejo del Eterno. Y también el varón, escuche las responsabilidades y el deber sacerdotal en medio de su casa. Sé que hay muchas cosas que el Padre necesita seguir enseñándonos, pero bueno, bendito el Eterno, porque en medio de esta tarde nos enseñó hasta acá. Bueno, le damos gracias a todos aquellos que estuvieron conectados con Restaurando las Sendas Antiguas. Gracias a todos aquellos que estuvieron ahí conectados en este día de Shabbat, que tomaron un tiempo para ser edificados bajo la Escritura, bajo lo que el Padre quería y formar en nosotros. Y bueno, vamos a orarle, vamos a darle gracias al Eterno y que Él nos ayude. Porque si usted anhela un matrimonio, vivir sabiamente, un matrimonio que viva bajo la palabra, pues es deber del uno al otro ejercer el rol que el Padre estableció en la Escritura de la manera adecuada y correcta como ella me lo enseña. Amado bendito Abacados, hoy te damos gracias por este tiempo precioso, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por el amor que nos has entregado en medio de este tiempo, Padre Celestial. Gracias por bendecirnos, gracias, Abba Padre, por bendecir nuestras vidas, Eterno de Israel, por darnos de tu bendición, por darnos de tu instrucción, bendito Abacados, por bendecir nuestras vidas, Padre. Gracias por enseñarnos todo lo que tú, Eterno de Israel, enseñaste y formaste nosotros como mujeres, como esposas, como madres aún también, y a la vida de cada uno de los varones. Gracias, bendito Elohim. Gracias por esto tan hermoso que tú nos has enseñado. Gracias, Padre. Yo te clamo en medio de este tiempo para que seas tú, Eterno, ministrando el corazón, Padre, de cada uno de los matrimonios, de los varones, de las mujeres, Padre Celestial. Que estás tú cambiando muchas cosas, actitudes, muchas cosas que aún con nuestra manera de hacer, de actuar, hemos hecho de una manera incorrecta, Padre amado. Por eso en medio de esta hora, Padre, te clamamos, Eterno, para que tú perdones nuestra vida, para que tú nos perdones, para que tú nos ayudes, Padre, a cambiar esos comportamientos, Eterno de Israel, que han traído, Padre Celestial, en los cuales han traído, Padre Celestial, muchas
aflicción a nuestro hogar, que ha traído mucha disolución, que han dañado el corazón tanto del esposo como de la esposa por las acciones y el comportamiento del uno hacia el otro, papá. Por eso en medio de esta hora, Abacados, yo te clamo, Padre, para que seas tú obrando cada día en nosotros, nos ayudes a ser conforme a tu palabra, nos ayudes a ser, Padre, esas mujeres sabias, esas mujeres prudentes, esas mujeres que edifican nuestra casa. No queremos ser mujeres necias, no queremos ser mujeres, Padre, que destruyen los hogares, que destruyen los matrimonios, sino que la mujer, la que construye, la que edifica, papá. Eso anhelo ser en mi vida, Padre. De igual manera, sé tú ayudándonos cada día a llevar ese matrimonio conforme a tu palabra, ese matrimonio guiado conforme a tu escritura, Abacados. Que seas tú guiando, Padre, en nuestros hogares, que seas tú guiando nuestro matrimonio, bendito Abacados. Que seas tú ayudándonos, Padre, a vivir sabiamente como me lo dice y me lo enseña tu palabra. Esto es algo del cual tú nos has venido hablando y nos hablas a tiempo, Padre. Hablas a tiempo para que corrijamos nuestros malos caminos, Eterno, y nos podamos presentar delante de ti de la manera correcta y que a ti te agrade presentarnos, ver este matrimonio, este hogar agradable y grato para ti, bendito Abba. Yo te doy gracias en medio de esta tarde, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, bendito Abacados, por todo el amor que nos has entregado, Padre amado. Gracias, Eterno de Israel, te damos en medio de esta hermosa tarde, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Sangre que Yeshua derramó trayendo luz, su gracia y su misericordia le dio a un mundo que siempre le ha llamado Jesús. Nuestra ignorancia nos cegaba y nunca pudimos saber su nombre santo, la fuente de un gran poder que traducir no debimos hacer, mas restaurar. Nuestros pecados y toda la gloria te la tributamos, con el corazón a ti te adoramos. Yeshua, en el madero nos diste amor y ahora vida tenemos para siempre. Te damos la gloria porque la mereces y alzamos tu nombre pues permaneces. No volveremos a llamarte por un nombre que no es tuyo. Eres Yeshua HaMashiach, el camino, la verdad y la vida, eres luz. Y lo que ahora cantaremos lo haremos para ti, no más Baal, y sino que diremos Ishi, nuestro esposo, y seremos de ti. Pues restaurado es tu nombre entre tu pueblo otra vez, y hoy en el madero nos diste luz, tu bella sangre borró nuestros pecados y toda la gloria te la tributamos, con el corazón a ti te adoramos. Yeshua, en el madero nos diste amor y ahora vida tenemos para siempre. Te damos la gloria porque la mereces y alzamos tu nombre pues permaneces. Y todo el pueblo canta. Es nuestra salvación, y todo el pueblo adora con esta canción. Yeshua, en el madero nos diste luz, tu bella sangre borró nuestros pecados y toda la gloria te la tributamos, con el corazón a ti te adoramos. Yeshua, en el madero nos diste amor y ahora vida tenemos para siempre. Te damos la gloria
Si alzamos tu nombre, pues